Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a este evento tan importante como es la presentación de este libro, Agenda de un desastre. Los datos del mismo son extraídos de este libro, pertenecen más bien a diferentes agencias noticiosas, periódicos nacionales e internacionales y columnistas a los cuales se los menciona como fuente, respetando su producción y autoría intelectual. Todos los artículos fueron reducidos en su extensión por motivos de espacio, cortando algunos párrafos, los cuales no modifican el contenido, redacción inicial y concepto de la nota periodística, convirtiéndose así las mismas en referencias para quienes desean ampliar las mismas y conocerlas en forma extensa en sus fuentes iniciales. Agenda de un desastre, un libro de autoría del señor Israel Mérida Martínez, evolución de un gobierno de la gestión 2009-2014. En primera instancia queremos tener la presentación a cargo del comentarista del libro. Invitamos, damas y caballeros, al general José Antonio Gil Quiroga para que nos honre con una presentación comentarística sobre este buen libro elaborado por Israel Mérida Martínez. General, por favor. Muy buenas noches. Antes de nada quiero agradecer a Israel el honor que me has concedido al permitirme dirigirme la palabra. Y bueno, a todos ustedes, muchas caras conocidas, muchas caras a las cuales no veía hace mucho tiempo. Este libro, en primer término, quiero indicarles que solamente con su nombre, Agenda de un desastre, ha resumido absolutamente todo lo que va pasando en el quehacer nacional. Que es eso, ¿no es verdad? Es una agenda, aunque no siempre está preescrita, pero el día a día, el hora a hora de las cosas nos van señalando lo que va pasando en un país, lo que va pasando en el mundo y lo que va pasando en las personas también. Quiero decirles que al leer este interesante libro, llegué a la conclusión de que esta es historia de investigación y que el autor del mismo tuvo que haberse quemado las pestañas mucho tiempo, aparte de los 5 años que contiene esto, pero muchas horas extras para poder hacer los resúmenes, las comparaciones y poder luego transmitirnos a nosotros todo este bagaje de conocimientos que vamos a encontrar en esta novela, en este libro, perdón. Afirmo que este libro es de historia partiendo de la definición que historia es la narración y exposición de hechos verdaderos, de acontecimientos pasados y cosas memorables. En este caso, relación de sucesos públicos y políticos de los pueblos o narración de hechos acaecidos con anterioridad que tienen bases sólidas. Como podrán ver, este libro es historia porque nos hace conocer los hechos, cuál tal sucedieron, basados en documentación, a diferencia de aquellos historiadores que escriban a su antojo, conveniencia, o la historia simplemente la ponen a su criterio, convirtiéndola, esa historia, en novela. ¿Me explico? La historia es el suceso de hechos reales que van pasando y que los autores no pueden poner su criterio subjetivo. Me viene a la memoria un pasaje del Quijote cuando se encuentra con el maestro masón y le dice: Hidalgo caballero, voy a escribir su historia. Y él le dice: ¿mi historia real o mi novela? Tu historia. Vas a tener mucho que investigar.
En cambio, porque eso tienes que basarte en los hechos estrictamente legales, reales. En cambio, si escribes mi historia novelada, podrás imaginarte las cosas que yo viví y escribirlas de acuerdo a lo que tú piensas que sucedió, porque esa viene a ser la relación. Sin embargo, sí pueden haber hechos subjetivos en la historia. ¿Qué es lo que puede estar pasando en el libro? Y son hechos subjetivos porque este libro va agarrando lo que se ha ido publicando en diferentes momentos de nuestra propia historia y ha ido agarrando de unos periodistas, de otros periodistas, de unos analistas o de otros analistas, que por supuesto el mismo hecho puede variar de acuerdo al cristal con que se los esté mirando. Ha habido gente que de su anterior libro me ha comentado personalmente, me dice, no, pero es que él ha agarrado un solo lado de las noticias. Y por supuesto, ¿quién es el que está escribiendo el libro? De lo contrario, si tendríamos que hacer de todos los lados, tendríamos que hacer, no sé, 5 o 6 volúmenes. Por supuesto, eso es lo que hace el historiador. El historiador lee varios libros, saca su conclusión y dice, me baso en este porque este es mi criterio, este se asimila a mi pensamiento y eso es lo que se transmite y eso es lo que nos da a conocer en este libro, lo que él piensa. De lo contrario, no tendría valor. Ponemos los periódicos y que cada uno lea lo que quiere leer. También tenemos que indicar que no he encontrado en este libro, como pensé en un momento, que podía estar lleno de su propio criterio. Creo que en ese sentido él ha tenido la visión de no hacerlo para no poner sus ideas propias confrontadas con las ideas de otros periodistas que pueden pensar de una u otra manera. Y estoy seguro que en muchos casos él ha querido expresar, porque no siempre es posible tener el mismo pensamiento en las personas, así hayamos vivido, como os dije anteriormente, el mismo hecho. Este libro considero yo que tiene una vital importancia porque Bolivia tiene un defecto, de repente otros países, pero nosotros tenemos una amnesia histórica colectiva. Es terrible lo que nos pasa y creo que ese virus lo tienen más nuestros gobernantes. Y en esto también quiero ser claro. Todos nuestros gobernantes, que el momento que son gobernantes se olvidan de cuando eran opositores. Sin querer hacer una parodia o una cosa, una discusión de estas, y se debe estar, como debe estar, está en el tema, por decirles, el avión presidencial, y créanme que quiero que lo tomen como un hecho más. ¿Se acuerdan el lío que le hicieron al Goni? Y me declaro no de Goni. Pero ¿se acuerdan el lío que le hicieron porque él contrató su avión y tenía un piloto civil, amigo mío? ¿Se imaginan? Ese fue uno de sus delitos y querían hacerle juicio. Bueno, pues ahora se compraron uno propio, ¿no? En 2 o 3 o 4. De eso estamos hablando. Entonces, esa amnesia de la que sufrimos y sufren nuestros gobernantes, libros como estos nos pueden dar la oportunidad de dejándola un poquito atrás. Este libro es importante y es histórico porque nos reúne 5 años
de nuestra historia y nos la hace conocer en una sola, de manera que nosotros, en la agenda que nos entrega Israel, podamos ver día a día los hechos que sucedieron. Y cuando también me han dicho, pero no, insisto que es solo su criterio, pero no es el tuyo, ¿de qué no es verdad, de qué te afliges? No es el tuyo. Nunca cuando yo leo el periódico estoy diciendo, eso es, como también había no sé si leyeron un artículo que decía, porque lo dijo Mesa, ¿no? O sea, era verdad, tenía que ser absoluta, porque así era, estoy hablando hace 20 años atrás seguramente, que no nos hacía conocer las noticias, ¿verdad? Nos daba su criterio, nos decía, esto es así, porque lo dijo Mesa. No, a esta edad a mí me pueden invitar a la charla de religión, de política, absolutamente de cualquier cosa, y no a esta edad, a mis 40 años seguramente o menos, y yo simplemente escucho y saco mi propio análisis. Pero para hacer mi propio análisis tengo que tener un libro, porque si no tengo el motivo del análisis, ¿de qué puedo hablar? Y esta agenda nos va a permitir tener un motivo de análisis. En este libro van a encontrar cosas realmente interesantes y de conocimiento público seguramente. Van a encontrar la crisis de las Fuerzas Armadas, van a encontrar las diferentes marchas campesinas, van a encontrar las compras que se han hecho, en fin, van a ir encontrando diferentes aspectos que nos van contando la historia de Bolivia de estos últimos años. No, porque hay cosas que no se pueden entender. Hay cosas que realmente a mí, y esto quiero que quede en un aspecto personal, no entiendo, por ejemplo, ¿cómo es posible que se les haga un juicio a los comandantes de la policía en el caso Chaparín? No puedo, nunca entendí. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Qué hicieron? Nadie les ordenó. Así viene a ser el asunto. O sea, resulta que ellos, he dicho, qué valiente, me lo tendrían que presentar a ese comandante de policía, que él dijo, yo me voy, los apaleo, contrato un avión por mi cuenta, contrato con dinero propio las góndolas y me los llevo. Porque así viene a ser. Porque el ministro no sabía de esas cosas. Pero habiendo muchos políticos, voy a aprovechar también algo. Es lo mismo que ha pasado con mis camaradas, con mi amigo personal, con Juan Belis Herrera, cuando el tiempo del Goni Sánchez Lozada. Exactamente. Claro, no pudieron escaparse. No es que no pudieron. No tenían por qué escaparse, no tenían dinero para escaparse y no tenían a qué escaparse. Se quedaron al juicio. Ahí están, presos, a nombre del gobierno. Y lo siento si hay así, pero no es tampoco contra el gobierno. Pero es a nombre del gobierno. Están presos los que recibieron la orden y no salieron de su comando. ¿No es verdad? No salieron. Pero ahí están. Entonces, esas cosas, esas crisis y esas cosas tienen que pasar, pasan. Pero alguien nos la tiene que recordar y después ya diremos el por qué. Puedo sintetizar este libro diciéndoles que contiene actos del actual gobierno, declaraciones, muertes, persecuciones, corrupción, contrabando, vínculos con el narcotráfico, procesos, persecuciones políticas, denuncias de fraude en procesos eleccionarios, injerencia del Ejecutivo en el Poder Judicial, la red de extorsión, marchas del picnic, etcétera, 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 que vamos a encontrar en esta agenda.
Agenda de un desastre resume día a día la vida y acción del gobierno de Bolivia, pasando por todos los hechos de estos últimos 5 años. Al final tengo que decir que Agenda de un desastre es un libro altamente recomendado que ha sido escrito por un valiente, don Israel Mérida. Gracias, general José Antonio Gil Quiroga, por ese comentario tan importante. Agenda de un desastre. Este trabajo resume, a modo de recopilación, la evolución del actual gobierno, plasmado en una sintaxis de notas periodísticas, las mismas que llegaron a formar una agenda de los hechos más sobresalientes, según la visión del autor, y que nos relatan los pasajes que hicieron historia durante este proceso de cambio, los cuales muchos ya se olvidaron y hasta hoy eran parte solamente de una amarillenta página de periódico o un casi olvidado recuerdo. Agenda de un desastre. A continuación, damas y caballeros, es momento también de conocer y reconocer más bien la trayectoria del autor, Israel Mérida Martínez. A continuación veremos el video que resume parte de su trayectoria. Desde 1993 y con apenas 15 años, Israel Mérida decidió entregarse a los medios de comunicación, iniciando su carrera como utilero de Radio Centro y del programa Más Deporte. Un año después, y con apenas 16 años, gracias a la oportunidad del periódico Opinión, publica semanalmente sus primeros ensayos literarios, siendo de esta manera el columnista más joven de este matutino. Ese mismo año, Canal 11 Televisión Universitaria abre sus puertas e incorpora a Israel Mérida dentro de su programación, emitiendo 3 programas de su producción, como ser Lumen 2000, TV Concierto y Deport TV. Programa deportivo que posibilitaría salir por primera vez en pantallas y alcanzar el sueño de trabajar en televisión. A sus 17 años, Israel Mérida publica su primer libro titulado Piedras de Cristal, lo cual acrecientan sus aptitudes literarias hasta hacerlo ganador de diversos concursos y premios de composición, convirtiéndolo hoy en día en un escritor que ha publicado 7 libros y vendido más de 12.000 unidades. Además de los varios libros publicados, se suman otras creaciones, como el suplemento Teleshow, que se comercializó durante 3 gestiones junto a los periódicos Gente y La Voz del Grupo Canelas, y el suplemento deportivo del matutino Gente durante los años 2003 al 2005. Su paso por la radio concreta la creación de una docena de programas de diferentes géneros, los cuales fueron emitidos por más de 10 emisoras. Bajo esta experiencia y haber alcanzado ingresar a la televisión y con apenas 20 años de edad, diversos canales contratan a Israel Mérida como un referente del periodismo deportivo local, llegando a tener presencia nacional en programas de renombre como El Deportivo 1 y Deporte Total. Debido a la ascendente carrera en la pantalla chica, se viabiliza la creación de otras producciones como ser el programa Domingo Deportivo y Cenando con, espacio creado en 1999 y emitido durante 5 temporadas, tanto por canales locales y nacionales. Es así que el año 2005, Israel Mérida hace una pausa en el periodismo deportivo y apuesta por el periodismo de opinión político, llegando a las pantallas con el programa Sin Maquillaje, producción que logró consolidarse rápidamente en la preferencia de los televidentes por su crítica frontal y análisis meticuloso, lo cual incomodó a esferas de poder y provocó en 2 oportunidades que atenten en su continuidad hasta sacarlo del aire. Pese a ello, Israel Mérida continuó con su labor periodística y permaneció en nuestras pantallas
ofreciéndonos hoy en día el 6º ciclo de Sin Maquillaje. Toda su perseverancia y dedicación mereció el premio como el mejor programa de análisis político durante 3 oportunidades consecutivas. Por su destacada labor como comunicador, escritor y referente de opinión, fue invitado a ocupar la presidencia del Comité Cívico de Cochabamba y comandar durante 3 años el movimiento cívico del país con bastante éxito. Han pasado 2 décadas de puro trabajo que se reflejan en 86 premios y reconocimientos, pero principalmente en el cariño de la gente. Israel Mérida ha recibido 30 nuevos reconocimientos por parte de diversas instituciones y ha sido condecorado en 3 oportunidades por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el grado de Forjador de la Educación, como institución meritoria por su trabajo junto a su empresa Bosquejo Producciones y condecorado en el grado de Ciudadano Meritorio. Damas y caballeros, es momento de recibir al autor de este libro, Agenda de un Desastre. Con ustedes, Israel Mérida Martínez. Bueno, buenas noches. Estoy bastante contento el día de hoy de podernos reencontrar después de algún tiempo. De tener la posibilidad de volverlos a ver. Han pasado 5 años de la última publicación que hicimos, que fue esta, de ¿Y quieres volver?, y que hoy voy a mencionar, porque además en base a ¿Y quieres volver?, tenemos hoy la posibilidad de contar con Agenda de un Desastre. Quiero agradecer la presencia del general José Antonio Gil, un gran amigo, y seguramente él va a compartir conmigo que el publicar cada libro es como tener un parto, ¿no? Uno sufre, son procesos. 5 años nos ha llevado parir a este hijo que hoy lo tenemos en las manos y que se los vamos a entregar a ustedes. Quiero contarles algo a modo de anécdota, porque además han venido varias preguntas en relación a quienes ya han comprado el libro y me decían ¿por qué segunda edición si el libro es nuevo? El año 2009 sale este libro, que es el ¿Y quieres volver? Y quieres volver resume la primera gestión de este gobierno, con notas periodísticas, con fuentes, el trabajo extractado de varios medios de comunicación y agencias noticiosas. Ese año tengo la posibilidad de conocer a un cubano de nombre Armando Valladares. Intercambiamos libros, yo le doy ¿Y quieres volver? Y él me regala un libro que se llama Más allá de la esperanza. ¿Quién es Armando Valladares? Para que además entiendan un poquito cuál es el proceso. Es un cubano que da un ejemplo de vida, 22 años preso en las cárceles de La Habana, gracias al régimen de Fidel Castro. Durante los 22 años de presidio escribe ese libro, Más allá de la esperanza. Hoy en día es un bestseller, se han vendido millones, está en 18 idiomas, y Armando sale de las cárceles cubanas debido y gracias a un pedido del gobierno francés. Ese libro llega a manos de la hija de Ronald Reagan, le impacta, se lo da a su padre, al presidente Reagan. Ronald Reagan lee el libro y lo invita a Armando Valladares a la Casa Blanca para poderlo conocer.
nace una amistad entre ellos y lo invita, lo nombra a Armando embajador de los Estados Unidos en Francia. El gobierno francés le da una condecoración, la máxima condecoración que da el gobierno francés, que es el Liberty. El gobierno americano, el Congreso americano lo condecora con la máxima condecoración y ingresa, hay un cambio de gobierno, ingresa George Bush, el papá, y lo ratifica como embajador ante la ONU. Es un cubano ejemplar, de lucha, de trabajo, de perseverancia. Y Armando tenía que estar hoy con nosotros. Armando debía estar esta noche aquí, quería conocer Bolivia, quería conocerlos a ustedes, pero lamentablemente un problema médico, un problema estomacal, ha impedido que él hoy nos pueda acompañar, porque tenía que estar junto al general Gil comentando el libro, pero no ha querido estar ausente y él vía teléfono se ha comunicado con nosotros para en cortos segundos hablar un poquito de esto que es Agenda de un Desastre. Lo vamos a escuchar, por favor, y de alguna manera lo conocemos a un comentarista más de esta obra que hoy está a consideración de ustedes. El libro Agenda de un Desastre es sin duda alguna uno de los más sobresalientes trabajos de investigación periodística, ya que recopila de manera cronológica y objetiva los hechos sobresalientes de la vida de los bolivianos y el accionar de su gobierno. La meticulosa recolección de información y el respeto a la fuente periodística, al mantener intacto el enfoque y análisis de las notas que este libro contiene, convierten a este texto en el mejor libro de consulta para sintetizar la gestión de Evo Morales y recordar a los ciudadanos del mundo las travesías por las cuales deben transitar diariamente los bolivianos en esa dictadura. Agenda de un Desastre es un documento histórico que servirá para dejar en la memoria de la humanidad cada uno de los momentos que la fragilidad de los años suele borrar, y será el mejor documento de respaldo para que en un tiempo inmediato se argumenten y justifiquen demandas en contra de quienes hoy cometen abusos y vulneran derechos humanos al ejercer desmesuradamente el poder. Con esta nueva propuesta periodística, Israel Mérida Martínez consolida su presencia como uno de los más sobresalientes periodistas y escritor boliviano, que a pesar de sus escasos años de vida, ha logrado expandir sus obras y prestigio más allá de las fronteras de su país. Con especial afecto, un saludo y felicitación por este nuevo emprendimiento de mi buen amigo Israel Mérida Martínez. Les habló Armando Valladares. Y esas son las cosas lindas que te da los medios y la posibilidad de escribir, que conoces gente y a la larga esa gente se vuelve en amistades hasta consolidarse en realmente poderle decir un amigo. Y hay un amigo, Armando Valladares, nos hablaba. Armando hace 2 meses atrás me llama y me dice, yo soy presidente de una fundación y con la fundación aquí en los Estados Unidos queremos que el "Y quieres volver" salga en inglés y que se reparta por el mundo. Yo le digo, y le agradezco por la intención, pero le comenté que estábamos ya trabajando en Agenda de un Desastre. Le digo, me parece un desperdicio, creo que más bien si se da esa posibilidad, Agenda de un Desastre debería ser el libro que tenga la chance de que sea conocido. Gracias a esa invitación es que la siguiente semana se presentará inicialmente en Miami, en la Universidad de la Florida, y después en la Universidad George Washington, el libro Agenda de un Desastre en una edición de 5.000 ejemplares en inglés
que es una edición, por eso esta dice la segunda, esa es la primera edición que ya está agotada. Es una edición que en 5.000 ejemplares ya se han acabado, están siendo distribuidos y hay compromiso de compra y pedidos de diferentes bibliotecas, universidades, diferentes librerías, de estar en organismos internacionales como la OEA, la ONU. Y para un escritor es sin duda alguna un motivo de alegría que tu hijo, que este hijo que hoy estás dando a luz, ya tenga éxito y esa primera edición de 5.000 ejemplares en inglés esté totalmente agotada. Por eso es el justificativo para quienes me preguntaban por qué si el libro es nuevo dice segunda edición, porque hoy estamos presentando para Bolivia el libro que ya es una segunda edición y que en realidad esperemos tenga el mismo éxito que puede tener en los Estados Unidos. Agenda de un desastre es el trabajo de 5 años en la recapitulación de los hechos más importantes que se han dado en el país. Y aquí quiero agradecer de manera sincera a un equipo de gente que ha trabajado conmigo, a Shirley Mendoza, a Mercedes, a Diego, a Karina, quienes han puesto su tiempo, su trabajo, su dedicación en ese afán de recolectar la información. No hemos querido, y bien lo decía el general Gil, introducir concepto alguno personal por no variar el enfoque periodístico de las notas iniciales. Todas las notas que están en el periódico, que están en el libro, vienen de algunos periódicos o agencias noticiosas con las respectivas fuentes. Este es un libro y es un texto de consulta. Esperemos sea y se convierta en un libro histórico, como decía el general Gil, porque vamos a documentar, y esa es la intención, el que a través de estos 2 ejemplares la gente no se olvide las cosas que han pasado. Y a nosotros nos ocurre que nos olvidamos muy rápido, tenemos una memoria muy corta de los hechos que han acontecido, y más cuando hablamos ya de 2 periodos de gobierno, cada uno de 5 años, que se complica más recordar algunos detalles, y todo eso está en este libro, recopilado de la manera más seria y también responsable, pero además porque servirá para dejarles a nuestros hijos un legado de los días que nos ha tocado vivir. Quedará totalmente en la memoria y en las páginas de Agenda de un desastre los buenos y los malos momentos que hoy tenemos, y principalmente cuando nuestros hijos o cuando nosotros mismos de aquí a algunos años tengamos la posibilidad de recordar, será, y esperemos se convierta en un excelente texto de consulta para saber qué es lo que hemos vivido y qué a veces olvidamos. Les repito mi agradecimiento por estar esta noche aquí con nosotros. Me siento bastante contento de verlos a cada uno de ustedes y principalmente agradecerles por el apoyo, por el respaldo, y esperemos que este hijo que hoy estamos pariendo con el padrinazgo de José Antonio Gil, quien me honra con el comentario de Armando a través de la comunicación telefónica y las palabras que vienen a continuación del doctor Rivera, podamos de alguna manera aportar a esa conciencia histórica que el país a veces va perdiendo. Gracias por venir otra vez. Buenas noches. Agenda de un desastre, trabajo periodístico de Israel Mérida Martínez, evolución de un gobierno de las gestiones 2009-2014. Es momento, como bien lo decía don Israel Mérida, poder culminar esta gran actividad con un brindis de honor, y para ello nos honra con su presencia el doctor José Antonio Rivera, a quien pedimos por favor pueda pasar a la testera y de esa manera brindar junto a todos nuestros invitados. Doctor. Muy buenas noches, damas, caballeros, amigas, amigos. Para mí es un honor el poder cumplir con un brindis en un acontecimiento tan importante como es el que estamos participando, porque nace una obra que testimonia, registra los acontecimientos acaecidos durante una gestión gubernamental como una especie de conciencia crítica y como un documento para que podamos evaluar desde diferentes ángulos, con diferentes
registros, con diferentes insumos, no solo con aquellos que oficialmente nos proporcionan las 24 horas a través de un medio estatal para mostrarnos como aquel país de maravilla en el que todos debiéramos llamarnos Alicias, para que seamos Alicias en el país de las maravillas, cuando acá hay registros importantes, testimonios de que no todo es una maravilla. Hay cosas positivas, pero también hay muchas cosas negativas que tenemos que evaluarlas, valorarlas en el tiempo. Decía tanto el presentador, el general Gil, como el autor, que dar nacimiento a un libro es como el acto de dar nacimiento a un hijo, en el que el padre siempre tiene una doble sensación. De un lado, la inmensa alegría de dar a luz un hijo, y de otro, un poco de incertidumbre sobre si el hijo será bueno o será malo. Quienes asistimos vamos a hacer votos y desear que sea un buen hijo. Estamos seguros que lo ha de ser, como un documento que nos sirva a todos los bolivianos y las bolivianas valorar esta etapa de nuestra historia, y por ello les ruego que me ayuden para que todos podamos hacer un brindis deseando éxitos y que sea enhorabuena. Mil felicidades, querido Israel. Salud. Bueno, como siempre, don Israel Mérida, con ese carisma que lo caracteriza, ¿no es así? Muchísimas gracias, damas y caballeros, por este momento tan especial. Nuevamente, éxitos al autor de este libro, Agenda de un desastre. Pedimos a que Dios pueda bendecirlos de forma muy especial, y sin lugar a dudas vamos a ver el éxito reflejado en más ediciones, con seguridad. Felicidades, don Israel Mérida, por esta gran labor que va realizando. Y a los invitados les agradecemos por su participación, por su asistencia, y también comunicarles de que tenemos más libros en la parte posterior de este hermoso establecimiento. Gracias, será hasta otra oportunidad. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Permiso. And you're never coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Every now and then I fall apart. Of the heart. Once upon a time there was light in my life. Now there's only love in the dark. Nothing I can say, total eclipse of the heart.
Now I'm only falling apart. There's nothing I can do. Total eclipse of the heart. Total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Turn around.